Conozcan su mentira. Queremos que todos tengan acceso a la información y a la felicidad. Vengan, juntos vamos a florecer. Estas son las palabras de Sandino Bucio, estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México, y con estas palabras inició lo que ha sido un encuentro muy nutrido, muy amplio, de muchas universidades públicas y privadas de la República Mexicana que se han reunido en estas horas, en este día, en las llamadas islas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sandino Bucio pronunció ante estos estudiantes y representantes de estas universidades estas palabras para arrancar lo que es la primera gran asamblea del movimiento Yo Soy 132, y que bueno, pues ha conjuntado pues a estudiantes, a universitarios, a jóvenes de todas partes de la República Mexicana en esta Universidad Nacional. Hemos invitado a 3 de estos participantes para conversar sobre lo que ha ocurrido en estas horas y en este día, y le aprecio mucho a nuestros 2 invitados en el estudio y vía telefónica a una de ellas. Gracias, Antonio Atolini, él es vocero del ITAM, y te agradezco que estés aquí. Bienvenido. Nada que agradecer, Carmen, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Ignacio Martínez, Nacho, gracias por estar aquí. Bienvenido. Muchísimas gracias. Nacho está en calidad de vocero de la Universidad Iberoamericana, y en el caso de la UNAM, bueno, pues están todavía, hasta donde entendemos, en discusiones dentro de la propia universidad en esta misma noche para determinar quién asume la tarea de vocería. Está como participante de este encuentro Alina Duarte, y bueno, pues ella es estudiante de la Universidad Nacional, que estará más adelante con nosotros, según hemos acordado con ella, para hablar también en este programa. Gracias, Antonio, Ignacio, por estar aquí. Muchas horas. Pues bastante. ¿A qué hora empezó el asunto? Para algunos empezó desde las 10 de la mañana, y de ahí nos fuimos diálogos hasta, creo que todavía sigue. Oficialmente se dio la inauguración 1:08, lo recuerdo muy bien. Entonces, desde la 1:08 oficialmente, y todo lo que fue, evidentemente, la organización, el día del evento, el registro y la comparecencia frente a todos, y ya los trabajos formales que empezaron a la 1 de la tarde. Muchas horas y muchas universidades, aquí decíamos entre 30 y 35 universidades o estudiantes de universidades en toda la República Mexicana. Es el cálculo que se hace. Es el cálculo que se tenía, sí. Y tenemos también el registro de bastantes voceros de cada una de estas universidades, y algo que, bueno, como buen movimiento que es, pues está en curso y está en definiciones. Una expectativa muy grande se construyó a partir de esta fecha, Antonio, Ignacio, precisamente porque se ha esperado que a partir de esta gran asamblea ante ustedes se encuentren las definiciones de hacia dónde va, cuál es el foco o los focos de coincidencia entre los jóvenes reunidos, precisamente sobre lo que ha irrumpido en nuestras vidas, lo que ha irrumpido masivamente en las calles. Si tuvieras, Antonio, que hacer una especie de recorrido, una ficha ejecutiva de lo que ha pasado en estas horas, ¿qué nos dirías? Bueno, en primera, que la convocatoria que se hizo por parte de los alumnos, de los integrantes de este movimiento, pues tuvo una receptividad extraordinaria. Entonces, teníamos más de 2.000, 2.500 personas reunidas en las islas de la UNAM, y encontramos que ya somos estudiantes, ya no somos ni los pirurris ni los porros, es decir, ya no somos universidades privadas ni universidades públicas, somos todos estudiantes universitarios que estamos ahí para la construcción de esos vacíos que ahora se han dejado y que llenamos nosotros. ¿Y cómo se disolvió esa distancia? Fíjate, ¿a partir de qué cosas? Pues encontramos un punto de acuerdo, es decir, cada quien encontramos en esta manera de participar que podríamos estar de acuerdo en muchas cosas y también en desacuerdo de otras. Y generamos una plataforma, yo creo que, de verdad, no sé si por la espontaneidad o por ya una herencia que hemos tenido de los movimientos sociales de este país, hemos creado esta plataforma, que hoy fue la asamblea, para poner en orden todo lo que tenemos hoy, todas las representaciones, todas las universidades, y establecer los puntos de acuerdo. Se hicieron 20 comisiones. Entonces, se socializó el trabajo de 20 comisiones en las que en la más grande había 400 personas. Entonces, ya era absurdo pensar, no, espérame, es que tú eres de otra universidad o eres de un tipo de universidad privada o pública. Era absurdo. Y la socialización de ese conocimiento y de esa deliberación ya pues, permitió que la barrera cayera completamente. Que la barrera cayera. ¿Cómo lo viviste, Ignacio? Este proceso de este día. Yo creo que esa barrera ya la habíamos superado hace tal vez algunos días,
cuando ya habíamos participado en marchas juntos, ¿no? Y ya habíamos superado esa división entre públicas y privadas para entender que, bueno, todos somos estudiantes y tenemos que trabajar juntos para lograr ese mismo objetivo que nos juntó el día de hoy ahí. Ese objetivo que nos juntó, buen punto. ¿Qué objetivo, si lo pudiéramos definir? ¿Cómo ir aterrizando lo que ha generado esta gran atención nacional y también internacional? Bueno, pues ese objetivo se puede resumir con que todos nosotros queremos vivir en un México mejor y que creemos que es bastante posible. Es tan posible que es increíble que no sea ya mejor. Y sí tenemos que hacer esta distinción, como bien señalas, que el movimiento está en construcción. Dicen, oye, a ver, y me adelanto seguramente un tema que vamos a tocar. Oye, a ver, si esto que es el Yo Soy 132 surge a partir de una situación en la que los alumnos del Ibero confrontan al candidato presidencial, ¿por qué no necesariamente pensar que el movimiento va a mantenerse así? Le digo, no, espérame. Es que el evento que sucedió en la Ibero el 11 de mayo es una cosa muy particular. El movimiento que ha derivado a partir de ese ejercicio y de esa situación que reveló muchas incomodidades, el manejo de la información, la etiqueta que se le dio a ciertos estudiantes, eso ya es punto y aparte, eso ya generó un movimiento diferente y hoy, convocados con esa sinergia o esa motivación, hemos establecido que Yo Soy 132, después de las 20 comisiones y los 20 y las horas y horas que trabajamos, tiene objetivos bien particulares, pero que a su vez también han abierto la posibilidad de que podamos trabajar en otras agendas, porque también reconocemos, hay agendas sociales que nos anteceden y hoy los estudiantes asumen esas agendas y quieren trabajar por ellas. Entonces, objetivo particular, pues sí, el México mejor que queremos trabajar, porque ni es partido político ni es asociación civil, es un movimiento que cambia el día. Es un trabajo por una verdadera democracia, ¿no? Es nuestro primer paso para un México mejor. Una verdadera democracia. 20 comisiones. Se establecieron estas 20 comisiones con temas específicos. ¿Cómo fue la organización del trabajo y la discusión de estas horas? ¿Cómo ha sido en realidad? Pues los que llegamos a las 10 de la mañana, que éramos los voceros, nos reunimos justamente para sacar a flote los temas sobre los que se tenían que trabajar. ¿Y cuáles fueron? Pues iban desde seguridad, elecciones, postura política, y incluso había histórica, medio ambiente, ciencia, había de todo, migrantes. Entonces, 20 trabajos. Postura política, ese era, me parece, el gran punto de la expectativa mayor. Después de la pausa, les pregunto, ¿resuelven en conjunto, en coincidencia, si son un movimiento anti-Peña Nieto o no son un movimiento que se específicamente pronuncia a favor o en contra de alguien, dado que México está en un periodo político electoral? Perfecto. Después de la pausa me cuentan. Claro que sí. No. Este es un espacio de diálogo interuniversitario y con los grupos de la sociedad civil. Todos estamos muy interesados en saber qué está pasando con este movimiento y estamos promoviendo que se haga un ejercicio de diálogo, primero de escucha y después de diálogo, para que todas las propuestas puedan trabajarse por grupos y tener un plan de acción y una red de trabajo eficiente. Es un buen espacio. Bueno. Bueno, regresamos en esta conversación. Estamos tratando de contactar la llamada telefónica con Alina Duarte de la UNAM, que forma parte de esta asamblea, y nos estaba diciendo hace un momento, la línea no estaba muy buena, que hace media hora más o menos que los trabajos de la UNAM han terminado y que han nombrado ya una vocería, pero bueno, ya hablaremos con ella sobre, 20 comisiones, o sea que podríamos estar aquí toda la noche, pero no será posible. 20 comisiones en la que hubo más gente, hubo más debate, más intensidad, por obvias razones. Es la mesa llamada de postura política. Y todo mundo, desde fuera, viendo qué hacen ustedes, si se convierten en un movimiento antipeñista o pro López Obrador, o qué cosa sucede con este movimiento. ¿Podrían resumirlo y podrían decirme si ha habido una definición de esa naturaleza en términos de postura política? Pues yo lo que creo es que no es que seamos anti-Peña, sino que va más allá. Sabemos que Peña Nieto es simplemente el símbolo de todo ese sistema contra el cual nosotros estamos luchando para lograr nuestros objetivos concretos. Sí, fue muy interesante ver, y eso es lo que siempre, al menos el ITAM había reivindicado, y ahora se vuelve general en la asamblea, y eso está muy bueno porque nos permite todavía campo de acciones. El país vive esta realidad.
y tiene este problema. Consideramos que el representante último de estos problemas hoy en la contienda electoral es Enrique Peña Nieto. Y es interesante ver porque es cómo lo plantean. No es Enrique Peña Nieto en sí mismo, ni tampoco es un implícito de, pues estamos en contra de él porque no lo ha hecho bien. No, se verbalizó, se discutió y se deliberó y se presentó que existen situaciones de las cuales no estamos a favor y que concluyen en que el representante de eso es Enrique Peña Nieto. Entonces no es en contra de la figura, es en contra de este arreglo institucional que existe previo a su candidatura y que de no modificar podría repetirse perfectamente para cualquier otro candidato en algún otro contexto. ¿Qué tipo de situaciones son las que representa esa candidatura entonces? Pues mira, se mencionó mucho Atenco, por supuesto, que eso es muy revelador porque, a ver, si la Suprema Corte ya había determinado que existen graves violaciones de derechos humanos y en una votación dividida determinan que el único no responsable es Enrique Peña Nieto y todavía haya y todavía protesta sobre eso, es revelador que la Suprema de las Supremas Cortes no esté logrando tener en sus resoluciones legitimidad. Arturo Montiel, la malversación de fondo que sale, que ni la Contraloría ni la Auditoría Superior de la Federación hayan hecho algo a eso. La opacidad y falta de transparencia que Transparencia Mexicana ha determinado que después del Distrito Federal es la última a nivel nacional. La Procuraduría General del Estado, que no ha podido resolver la mayor cantidad de homicidios de mujeres, incluso mayores que Ciudad Juárez, en su entidad. Y así una lista de situaciones que se revelaron y que concluyen que, en efecto, Peña Nieto lo representa. Es una gran mentira y una impunidad tremenda, ¿no? Y también un gran cinismo de su parte y de parte de su partido. Entonces esas son cosas que ya no se pueden tolerar en un país donde de verdad verdaderamente se respeten las leyes. Y se abrió la gama de circunstancias que harían que alguien se pronunciara en contra de él. Por supuesto, el contexto electoral pesa y entonces al puntero hay que sacarle los trapitos al sol, ponerlo así. En consecuencia, el movimiento quisiera que ocurriera ¿qué con ese tema? Que el presidente que resulte electo sea por el que de verdad se votó. Que no haya imposición. En consideración que el presidente que llegue electo también entienda que al ser simplemente una revelación de preferencias estática de un momento el voto, no puede trabajar creyendo que simplemente el día de una elección, el 1 de julio de 2012, va a tener carta abierta los siguientes 6 años o los siguientes 3. Entonces, todo lo que hemos reivindicado que está previo a la candidatura de Enrique Peña Nieto debe modificarse para que el siguiente titular del Poder Ejecutivo pueda tener un contrapeso real que está impulsado por la sociedad civil, hoy representada en los estudiantes en esta magna asamblea, y evitar que esto se repite en un esquema de 2018 o 2015 o la elección que nosotros consideremos próxima. ¿Cómo es que terminan los trabajos de este día? ¿Hay conclusiones? ¿Hay un pronunciamiento compartido? ¿Hay un resolutivo? ¿O están todavía en esa construcción? Pues hay más que nada propuestas. ¿Todavía sigue en el tema propuestas? Bueno, sí, son propuestas, pero ya consensadas. Y ya dependerá de cada universidad determinar en qué aspectos en lo general coincidimos y en lo particular en qué divergimos. Es decir, tenemos un movimiento estudiantil, le llaman ya todos Yo Soy 132. Ese es hashtag Yo Soy 130. Hashtag Yo Soy 132. Hashtag Yo Soy 132. Digamos que para entender lo que está pasando, lo que hoy sucede es una gran asamblea donde hay estas propuestas que definen posturas políticas, que definen temáticas diversas. Cada uno de los representantes de las 30 y tantas universidades se va a su universidad y dentro de la universidad tomarán posturas por universidad. Eso sería lo que entendemos. Sí. ¿El piso común es qué? Pues que la inconformidad, el enojo y pues el querer exigir cuentas y que funcione el país como debe funcionar. Déjenme incorporar en esta parte del programa a Alina Duarte, que ella forma parte de este movimiento hashtag Yo Soy 132 y es estudiante de la UNAM. Y entiendo, Alina, que están terminando en la UNAM pues esta tarea de definir incluso quién habla a nombre de la UNAM. Alina, cuéntame, buenas noches, te saludo. Sí, ya terminamos hace más o menos una hora, ahorita ya se está terminando incluso cuestiones de logística, pero la verdad es una sesión estudiantil bastante nutrida y muy satisfactoria. Alina, ¿podrías definir desde tu punto de vista o desde el punto de vista de la parte que te correspondió participar, qué balance se puede hacer de esta asamblea tan amplia, tan nutrida y tan larga de universitarios y de jóvenes?
Híjole, yo creo que el balance es totalmente en cuestión de esto, porque creo que hoy participamos muchos que mucho tiempo no habían salido a la calle, que realmente reflejan algo y muchísimas preocupaciones. Hoy nada más se establece la coyuntura electoral, está haciendo todo esto, y se establecen ejes temáticos increíbles que son de interés público, ¿no? Desde la cuestión de la desmilitarización, desde la cuestión del APE, de todo esto público, que son pues, preocupaciones, yo creo que trascienden incluso lo juvenil. Eso es una convocatoria juvenil. Alina, te voy a interrumpir, Alina, te voy a interrumpir porque no alcanzamos a entender bien lo que nos dices. La línea telefónica no nos está jugando una buena pasada. Ojalá que antes de que termine el programa podamos establecer una llamada que se pueda entender claramente. Alina, discúlpame. Veo, por ejemplo, Nacho, Antonio, las crónicas de la prensa, ¿no? Hay mucha información en este momento. Tomo una de ellas y ustedes me van diciendo. Integrantes del movimiento Yo Soy 132 propusieron en la Asamblea General pedir juicio político contra el presidente Felipe Calderón. ¿Eso se puede entender de lo que resultó? ¿Es estrictamente esa una resolución tomada? Es una resolución tomada, pero que sí fue muy precavida la manera en la que se estableció. Juicio a Felipe Calderón, juicio a Enrique Peña Nieto y juicio a Bester Gordillo. Así se empieza a plantear. Lo que el pronunciamiento de la Comisión de Postura Política dijo, y te lo digo porque estuve yo ahí y en el pronunciamiento también, fue: este es un punto que no se aceptó en consenso, pero que al haber pluralidad de opiniones vale la pena posicionar para que entonces, como mencionaba Nacho, las asambleas estudiantiles vayan, lo tomen en cuenta y determinen si es o no viable. Y es en contra de Calderón. Que además esta propuesta salió de 2 comités distintos. Entonces fue algo como que ya se podía atacar por varios flancos. Se puso como: existe esta idea, no es resolutiva, no es final, se pone dentro de la agenda, se pone dentro de la mesa y hay que discutirla. Está, por ejemplo, otra de las frases que está circulando en los cables y en las agencias. Se pronunciaron contra la imposición de cualquier candidato a la presidencia de la República, así como en contra de la manipulación de los medios de comunicación, en especial las televisoras. ¿Ahí qué me dirían respecto a estos debates y discusiones entre ustedes? Bueno, creo que con todo lo que ha pasado en las últimas semanas se ha visto más claro que nunca la manipulación de ciertos medios de comunicación y bueno, lo mal que quedaron ante la sociedad con el pronunciamiento de los jóvenes que salieron a dar la cara, a dar la réplica sobre lo que se estaba comentando. Y eso habla del contexto de que, a ver, o sea, no nada más es denunciar que existe el sesgo, sino de revelar todo lo que ese sesgo ha dejado afuera. Y dentro de eso tenemos el posicionamiento, y eso también hablamos sobre cuál es la esencia común del movimiento, es: múltiples fuentes de información tienen que competir para informar al ciudadano, y dentro de las cuales de estos elementos tienen que competir es el Estado y las televisoras o la iniciativa privada. ¿El Estado en qué sentido? Pues que el Estado tiene que retomar las preferencias o la información que se revela en estas asambleas públicas, a falta de cualquier vía institucional para hacerlo, retomarlas y transformarlas en política pública aceptada. Y las televisoras o la iniciativa privada que tiene en este mercado, que además su insumo principal es el espacio radioeléctrico, que es concesionado por el Estado, tienen la responsabilidad de tener una utilidad social al utilizar ese espectro para crear una empresa. Y si no existe esa competencia, como actualmente no la hay, digo, el 70% lo controla Televisa y el 30% lo controla TV Azteca, al no haber esa competencia, existe, como bien menciona Ignacio, pues un sesgo informativo para decir sobre lo que se quiera, porque no hay una competencia sobre a qué mercado se quiere dirigir, y al no haber competencia no hay ningún incentivo a mejorar la información, a ser imparcial, a ser objetivo. Esa es nuestra denuncia sobre el contexto. Déjenme hacer una pausa y regresamos en la parte final de esta conversación y establecemos comunicación con Alina de la UNAM. Es la primera vez en la que en realidad nos podemos juntar tantas universidades, tantos estudiantes, y queremos ya poder empezar a plantear cosas concretas, que no se quede nada más en marchas y en quejas, sino ya poder plantear cosas y que no se quede nada más en que hagamos cuestiones para la elección. Bueno, entramos en la parte final de este programa, nos quedan ya muy pocos minutos. Alina Duarte de la UNAM, en un minuto cuéntanos lo que tengas que decir, a reserva de que sigamos conversando de lo que ha ocurrido en las islas de la UNAM este día.
Miren, lo que sucedió hoy creo que fue algo inédito, la verdad, la presencia tanto de universidades privadas como universidades públicas sumándose a demandas muy específicas, ¿no? Hoy vimos la asamblea dividida en muchas mesas de trabajo en donde se plantearon muchísimas inquietudes que nos competen incluso más allá de ser jóvenes, ¿no? Hoy se plantearon el hecho de ver la problemática de dónde estamos parados, ¿no? De por qué llegamos aquí y hacia dónde vamos. Entonces surgieron temas de todo tipo de preocupación, yo creo que es de interés nacional, donde pasamos desde la criminalización de las protestas estudiantiles, el aumento del PIB al 10%, ¿no?, en la educación, la desmilitarización de la policía, discutir el apartado agrícola del Telecán, es decir, hoy convergieron muchísimas preocupaciones, no solo de jóvenes, ¿no? Yo creo que es el punto crisis en donde hoy tuvimos que haber salido y que solo se encendió la mecha y hoy estamos ya todos en las calles, ¿no? Y justo estamos dentro de una coyuntura electoral, pero que todos estamos conscientes que esto trascienda al 1 de julio. Entonces, eso fue yo creo que lo que pasó hoy en Ciudad Universitaria. Pues estaremos en contacto. Alina Duarte, gracias por estar aquí esta noche, hasta la próxima. Hasta luego. Gracias, Alina. Gracias. Ignacio Martínez, de la Ibero, nos vamos, un breve mensaje. Un breve mensaje, pues me gustaría mandar un mensaje de unidad, no solo entre los jóvenes de la ciudad, sino de todos los estados de México, que esperamos nos podamos unir para que nosotros seamos el cambio. Antonio, ¿cómo te despides? Hoy hemos demostrado por qué la reivindicación de que la educación es la solución a este país es tan latente. Hoy los estudiantes universitarios altamente educados en términos de escolaridad, pero también en perspectiva de país, de lo que quieren, han trabajado para lograr hacerlo. Y no importa si es de universidad privada o pública, somos estudiantes universitarios todos. Pues estamos siguiendo muy de cerca todo esto y les agradezco que hayan estado esta noche de un día largo, intenso, sin duda para ustedes. Gracias a los dos, a los tres por haber participado y seguimos en comunicación. Gracias, Antonio. Muchas gracias. Gracias, Nacho. Gracias, Alina. Y gracias a usted que nos acompañó. Pásela bien. Hasta mañana.